Listo, buenas tardes. Ahora sí los saludo como se debe, ¿cómo están? Hola, profe. Buenas tardes, profe. Hola, profe. Buenas tardes. Hola, profe. Hoy sí veo que está el grupito más grande que hace 8 días. Entonces, acá quedó la clase grabada, la de hace 8 días, para que la revisen los que no estuvieron. Realmente vimos fue principios de riego, cosas muy elementales, pero hoy vamos a trabajar una horita aproximadamente. Les voy a dejar un ejercicio para que pongan bastante atención. Y pues los que no estuvieron hace 8 días, pues revisen el tema que se dio en clase, pero pues es un tema bastante básico, ¿cierto? Ustedes se van a dar cuenta, como les decía, que este es un tema que va a ir en el transcurso del semestre relacionándose una cosa con la otra, y pues a la final vamos a llegar a una gran conclusión de cómo programar una finca forrajeramente, ¿cierto? Eso eh, no es empíricamente, sino se requieren bastantes cálculos matemáticos. Entonces, vamos a empezar. Yo creo que ya deben de estar viendo mi pantalla. Me confirma, por favor, si la están viendo. Sí, profesor. Sí, señor. Sí, profe. Perfecto. Vamos a empezar. Vamos a empezar. A ver qué pasa, que no puedo seleccionar el puntero. El puntero. Listo, casi que no puedo. Bueno, entonces voy a pasar rápidamente lo que vimos hace 8 días. Los que vimos hace 8 días, de pronto si hay algún estudiante nuevo que destaca en esta clase, me presento. Mi nombre es Andrés Acosta, médico veterinario zootecnista de la Fundación Universitaria San Martín, y voy a apoyarlos en el módulo de ISPA todos los jueves de 1 a 3 de la tarde. En este primer corte vamos a trabajar todo el tema relacionado con riego y maquinaria agrícola, obviamente enfocado a la producción y mejoramiento de forrajes. En el segundo corte y tercer corte vamos a trabajar capacidades de carga y programación forrajera de la finca ganadera, listo, enfocado en rumiantes. Entonces voy a pasar rápidamente lo que vimos hace 8 días, la fotosíntesis, por qué pues necesitamos riego para nuestros animales, el pluviómetro, los conceptos de riego de macro y microgoteo, los factores, el suelo, en fin, esto fue lo que vimos, y vamos a dejar el mapita. Ahí quedamos la clase pasada en algunos equipos y maquinaria, ¿cierto? Entonces, por favor, los que no estuvieron, ponerse al día. Estos son pues lo más común que vemos en sistemas de riego. Entonces vamos a empezar con un ejercicio, ¿cierto? Acá, así como en medicina, el fonendoscopio es su herramienta. Ustedes ahorita van a necesitar una herramienta muy bonita que llama la calculadora. Yo creo que todos en primer semestre aprobaron matemáticas, entonces no vamos a demorar mucho aclarando ciertos temas matemáticos. Entonces, si no, pues el celular, pero vamos a necesitar una calculadora. Esto es bueno que ustedes lo vayan escribiendo, porque al escribir ustedes van interiorizando todo el conocimiento. Entonces, que no se quede solo en la presentación que se les está mostrando, sino que lo vayan transcribiendo. Todavía no he visto que tenga acceso al aula virtual de ISPA, pero pues obviamente les voy a subir esta presentación. Tienen acceso al video, pues yo voy a
Siempre tengo por acá a la mano mi calculadora para cualquier duda que se pueda generar, pero pues el celular les va a servir, ¿cierto? El celular les va a servir para hacer el ejercicio. Entonces vamos a hacer un cálculo de proporcionar riego a una finca de 30 hectáreas. Una finca de 30 hectáreas. ¿Quién me dice cuánto es una hectárea? ¿Quién quiere participar? En metros cuadrados, ¿cuánto es una hectárea? Son 10.000 metros cuadrados, ¿no? 10.000 metros cuadrados, perfecto. Entonces, tenemos una finca, es decir, que tenemos eh, eh, una finca promedio, por decirlo así, de Sabana de Bogotá, de 30 hectáreas. No es tan grande, pero tampoco es tan pequeña. Una finca de 30 hectáreas y vamos a hacer un ejercicio en cálculo de riego para el mes de enero, ¿cierto? Recuerden que hace 8 días les decía que hay unos factores que influyen en el cálculo de la cantidad de riego o de irrigación que hay que darle a un cultivo, cualquier cultivo. Entonces, acá vamos a trabajar con un método que se llama calculándolo por el método de evaporación. Ustedes lo pueden también encontrar como la evotranspiración, ¿sí? La evaporación, pues, es la cantidad de agua que se va a la atmósfera por diferentes factores, eso lo hablábamos en la clase pasada. Cuando hablamos de evotranspiración, pues nos referimos a la evaporación teniendo en cuenta la transpiración de las plantas. Las plantas también pierden agua, así como nosotros sudamos, las plantas pierden agua transpirando. Entonces, cuando ven el término evotranspiración es la evaporación y la transpiración de las plantas, pero pues también nos sirve la evaporación del agua, ¿cierto? Entonces es cuánta agua que está en el suelo y pues que está en las plantas se va a perder por diferentes factores que digamos que es la radiación solar, los vientos, más que todo, ¿cierto? Se va a perder esa agua que llega principalmente por las precipitaciones que son las lluvias. Entonces enero es un mes eh, predominantemente seco, donde en un mes acá estamos viendo que están lloviendo 13 milímetros al mes, es decir, muy poquito, bastante poco. Un mes, eh, las tablas de precipitaciones no las encuentra en el IDEAN, en muchas regiones hay estaciones meteorológicas y pues les mostraba que uno de los métodos de calcular la precipitación es sencillamente colocando un pluviómetro. Voy a devolver la diapositiva hace 8 días para que ustedes vean que con esta herramienta que es el pluviómetro, les decía que esto es un pluviómetro de la marca Laura, que aproximadamente no vale 20.000 pesos. Es una herramienta sencilla, se consigue en las agropecuarias y uno mide, quiere decir que si hay 1 milímetro, cayó 1 litro por metro cuadrado. Eso lo hablábamos, es decir, que yo en el pluviómetro, si veo 12 milímetros, hay 12 litros por metro cuadrado. Entonces acá vemos este pluviómetro, esto fue un solo aguacero. Si acá lo podemos, si lo miramos bien aproximadamente, eh, no, no es clara la foto, pero acá aproximadamente, esto fue un solo aguacero, y está aproximadamente en 15 o 12 milímetros en un solo aguacero, ¿sí? De un solo día. Entonces, quiere decir que si está en 12 milímetros, el aguacero trajo 12 litros por metro cuadrado, ¿cierto? Entonces, acá quiere decir, en nuestro ejemplo, que enero es un mes bastante seco, donde, mejor dicho, lo de un aguacero cae en el transcurso de un mes. Y si ustedes se dan cuenta, el ejemplo que estamos mirando acá es que la precipitación es menor de lo que se pierde, ¿cierto? Aparte sin mirar el tema de las heladas, que ya lo hablamos la vez pasada. Entonces, caen 13 milímetros, es decir, unas charucitas que uno llama, unas lloviznas muy pequeñas alrededor del mes, y se está perdiendo por evaporación 130 milímetros. Esta evaporación miramos que hay unos elementos, obviamente que eso sí ya no podemos acceder al mercado a comprarlos fácilmente, que son ya equipos meteorológicos para poder determinar la evaporación o la evotranspiración de, de un territorio específico, en una región específica. Entonces, esos datos en el IDEAN uno puede consultar esos milímetros también. Entonces acá estamos comparando que en un mes llovió solo 13 milímetros y
se evaporó 130, es decir, estamos mal, ya de antemano estamos mal, ¿cierto? Bueno, acá esto ya se los voy a mostrar con un artículo que pues, encontré para poderlo referenciar, pero este método que les voy a enseñar para el riego, para calcular qué cantidad de riego se debe aplicar, es solo basado en la evaporación, solo basado en la evaporación. Esta clase de riego para cultivos es una clase gigantesca, es una clase, es decir, esto es un semestre en ingeniería, si les digo más, 1 o 2 semestres en ingeniería agrícola, ¿cierto? Entonces, donde miran factores, ustedes pueden consultar um, todo este tema de riego en cualquier cultivo, y son capítulos y libros completos para un solo cultivo para poder determinar el riego, donde miran la estructura del suelo, las láminas de riego, donde miran los requerimientos en cada etapa de desarrollo, es decir, el cultivo no va a requerir el mismo riego cuando se sembró, que cuando está en desarrollo, que cuando ya está listo para cultivar. Entonces los requerimientos van cambiando, entonces son libros completos para poder determinar el riego de un solo cultivo, es decir, uno se vuelve loco tratando de interpretar ese, ese tipo de constantes. Es un tema de ingeniería realmente, ¿cierto? Entonces acá lo vamos a calcular es sencillamente por la evaporación, por cuánto se perdió y que tenemos que reponerlo, ¿cierto? Esta acá es una constante para forrajes que es del 0,8, ya les voy a mostrar, pero entonces esta es una constante que siempre va a existir, que va en relación con la evaporación, ¿cierto? Con la evaporación. Entonces ya les voy a empezar a armar el modelo matemático, pero es para que ustedes tengan que la K forrajes o la constante es de 0,8 para los forrajes, independientemente pues la etapa. Y bueno, la eficiencia del riego es otra, digamos que constante, que también digamos la eficiencia del riego es un capítulo completo, es decir, que del riego que yo aplico, cuánta agua se va a aprovechar realmente. O sea, si yo aplico 1 litro, el litro no se va a aprovechar eficientemente todo, entonces aproximadamente también vamos a hablar acá, hay una constante para forrajes que es del 70%, ¿sí? Entonces esto ya, digamos que ya está, no se vayan a matar la cabeza buscando esto, ya les voy a mostrar unas referencias para que las tengan presentes, pero por favor, estos son constantes, ¿cierto? Y el caudal de la bomba. El caudal de la bomba, entonces decimos que acá en la finca hay una bomba de 76 metros cúbicos por hora. Entonces, ¿esto quién me lo da? El fabricante de la bomba. Entonces, el fabricante de la bomba me va a decir, aparte de las pulgadas, pues que son obviamente entre más caudal, más pulgadas tiene. Esto es una super bomba, es decir, que está proporcionando 76 metros cúbicos por hora. Alguien me dice, ahí está pues parte de la respuesta, ¿cuánto es un metro cúbico de agua en litros? ¿Quién sabe? 1000, ¿no? 1000, exacto, sí, no se les ha olvidado la matemática, bien, ojalá pues todos los tengan claro, es decir que es una bomba que me va a botar 76.000 litros por hora, ¿cierto? 76.000 litros por hora. Entonces, para yo poder dar riego, seguramente es una bomba diésel de 4 o de 6 pistones, para que me bote ese caudal tan grande, tan grande. Entonces, es una bomba pues bastante importante, costosa. Seguramente el valor de esta bomba nomás está alrededor de los 15 millones de pesos nueva. Entonces, son cositas que tenemos que tener presentes, ¿cierto? Entonces, con estos parámetros, con estos numeritos, vamos a empezar a trabajar, ¿listo? Entonces, acá les coloco esta tabla, es de un trabajo que hicieron en una región de la costa, donde medían mes a mes las precipitaciones. Digamos, miren, acá en enero llovieron 14 milímetros, en febrero ya empezó a llover, llovieron 39 milímetros. Estos son datos estadísticos de una estación promedio, se promediaron eh, desde el 87 hasta el 2007 y vieron que en promedio en esos casi 30 años, sí, 30 años, perdón, 20 años, en 20 años, en promedio en enero llueve 14 milímetros, en febrero
39, entonces hay estaciones meteorológicas en cada región donde uno puede tomar estos datos. Esto es tomado de este artículo de Murillo en el 2014 para determinar las precipitaciones, ¿cierto? Entonces, obviamente, eso ya está, digamos que, estudiado, porque si yo voy a aplicar riego, pues yo no puedo saber cuánto va a llover mañana. Entonces, yo lo hago en base a cálculos, ¿cierto? Acá vemos la temperatura promedio, la humedad relativa, la evaporación, que lo estábamos hablando, cuándo es la evaporación en promedio en cada mes, eh, que depende de muchos factores, y los vientos. Hablábamos que los vientos son un factor también de pérdida de agua. Acá pues les estoy colocando solo una tabla para que ustedes vean que la información se puede encontrar, ¿cierto? La información se puede encontrar. Entonces acá ustedes ven que quizás la evaporación es casi siempre la misma, ¿sí ven? Es casi cada mes la evaporación es la misma. Y acá está la K, entonces acá lo trabajaron hicieron un ensayo con 3 especies de forrajes, son forrajes de corte, y la K, entonces, bueno, esto para hallar esta K es otro capítulo del libro, para hallar esta constante, pero si miramos, la constante está alrededor de los 0,8, ¿cierto? Entonces, acá esos son trabajos en semana, ¿cierto? Semana una, de la 1 a la 7 es aproximadamente mes y medio, entonces esto sería casi enero, febrero. Entonces, esto obviamente uno tiene que empezar a leer muy bien el artículo para saber cómo hicieron el trabajo, pero acá les coloco esto, es para que ustedes miren de dónde sale esa K, ¿cierto? Entonces acá si uno mira aproximadamente en promedio la K es 0,8, acá pues hay lugares, esto es una constante que se generó para determinar, no me van a preguntar de dónde sale porque vamos a durar una clase hablando, pero pues es para que ustedes vean dónde sale este 0,8, ¿cierto? Este 0,8. Entonces, sale de un cálculo matemático que tiene que ver con la constante y una gradiente de evaporación o evotranspiración. Acá dice, la ET significa evotranspiración, ¿cierto? Entonces, repito, la transpiración ya toman el cálculo de lo que la planta pierde, ya sea por radiación solar, por pérdidas insensibles. Entonces, obviamente, uno requiere equipos muy avanzados para llegar a determinar ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues uno se basa en esta información. Entonces, ahí ya tenemos nuestra K. Entonces, tenemos el Kinggrass verde, el pasto elefante y el mar alfalfa. Este fue el periodo del estudio, ¿cierto? Entonces, vamos a seguir a nuestro ejercicio. Ojo acá. ¿Qué encontré en este ejercicio? ¿Qué encuentra uno? Que cuando la pérdida es superior al 50%, se debe aplicar o hacer una enmienda de riego, ¿sí? Eso son, pues digamos, no es tan fácil de calcular. Entonces miramos que si se evaporó 130 milímetros, ¿cierto? Si se evapora 130 milímetros y caen 13, pues hay que aplicar riego. Entonces vamos a mirar quizás acá, un ejemplo. Pues acá uno mira que casi en diferentes etapas hay que estar regando, pero entonces de pronto miremos acá, Profe, yo tengo una pregunta. sí señor. Digamos, en septiembre y octubre aparece que la precipitación es de 158 y la otra es de 243. Entonces, ¿por qué la humedad relativa en esos 2 meses es igual? Porque la humedad relativa, recuerden que es el porcentaje, o sea, que llueva mucho no quiere decir que suba o que baje la humedad relativa. Hay muchos factores que controlan la humedad relativa, como los vientos, como la radiación solar. Entonces, no quiere decir que porque llueva mucho, la humedad relativa se deba aumentar, ¿cierto? Eso no, digamos que no es directamente proporcional, que llueva mucho y aumente la humedad relativa, ¿cierto? Hay otros factores que controla la humedad relativa y tiene que estar relacionada con los vientos y con la topografía del terreno. Esos son dos factores que influyen en la humedad relativa. Entonces, la humedad relativa es el porcentaje de agua en vapor que está en la atmósfera, en el medio ambiente, ¿cierto? Entonces, uno pensaría que cuando llueve mucho, la humedad relativa va a aumentar, pero no en todos los lugares es exacto. Por eso lo contemplan, ¿cierto? Lo contemplan. Entonces, pues, muy buena pregunta, Diego, pero no es que sea variable. Obviamente en enero pues sí baja porque pues las lluvias van a bajar, pero pues acá hay otros factores que intervienen para la humedad relativa, ¿listo? Entonces acá el ejemplo, ¿a qué va?
Miremos quizás la evaporación en este municipio. Entonces, digamos, de acá la evaporación tendría que ser el doble de la pérdida para yo suministrar riego. Me explico. Eso es un método de cálculo. Estoy mostrando, es un método de cálculo, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos dicen? Si tiene que llover el doble de lo que se pierde, es decir, el 50% evaporación es lo que se está evaporando para poder aplicar un riego, ¿cierto? Entonces, eso o sea, acá les digo que un ingeniero lo coge uno acá y lo pone de cabeza. Entonces, digamos acá, miremos octubre, 131. Si lo multiplico por 2, me estaría dando 262. Es decir, que hasta en octubre tendría que aplicar riego, ¿cierto? Para este tipo de cultivos, ¿cierto? Para forraje, ¿cierto? Que en octubre veo que es uno de los meses que más llueve porque igual se está perdiendo. Pero si yo miro, digamos acá, la evaporación, si yo la llevo acá día a día, entonces yo puedo determinar que la evaporación es menor del 50% de lo que va a llover, no hay necesidad de aplicar riego. Acá los ejercicios que les voy a colocar, todos requieren riego, ¿listo? Entonces no se van a poner en la cabeza, es solo una consideración inicial que nos hacen acá para no depender de tantas constantes matemáticas, ¿cierto? Entonces acá vimos que se está perdiendo, más entonces acá digamos que si se evaporó 130 para determinar que no requiero riego, tendría que estar la precipitación por encima de 260, ¿cierto? De 260. Ahí, esa es la primera consideración. Pero acá en este ejemplo vimos que en ninguno de los casos se cumple, entonces tenemos que proporcionar riego siempre. Entonces vamos a ver cuánto requiere riego, ¿cierto? Entonces vamos a mirar, acá les repito, vamos a trabajar, esto es un método con esto, de una vez les digo, esta parte del 50% yo no me la tienen que calcular, esto solo lo coloqué como una consideración que mencionaban en el artículo pues que se tomó para, digamos, para hacer el ejemplo y de las tablas que le mostré, pero ustedes no se les olvide, esto es solo lo dije como una información extra, acá lo estoy señalando, ¿sí? Esto no lo vayan a tomar, hacer esos cálculos, porque acá pues si vamos a calcular el riego, lo vamos a hacer es en base a las pérdidas, ¿cierto? Entonces, ¿qué dato necesitamos? La evaporación. Vamos a trabajar en base a la evaporación. Vamos a reponer lo que se perdió. Sencillo. Vamos a reponer lo que se está perdiendo, porque está lloviendo muy poquito. Entonces, 130 milímetros es lo que se está perdiendo al mes y lo multiplico por la constante. La constante ya vimos que va a ser siempre 0,8 para forrajes, obviamente cada cultivo tiene su constante, pero para forrajes va a ser 0,8. Incluso para los forrajes que llaman de corte, si vemos acá el king grass, el elefante y la mara alfalfa, son pastos de corte, ¿cierto? Entonces tenemos que la constante se acerca siempre a 0,8. Entonces vamos a trabajar con 0,8. Eso quiere decir, esa constante se multiplica, o sea, no quiere decir que vamos a reponer todo, es una constante pues para ajustar, una constante de ajuste que llaman, y lo que vamos a aplicar en riego es 100,4 milímetros al mes. ¿Listo? Hasta acá, todo claro, una multiplicación muy sencilla. Listo. Enero tiene 31 días. Enero tiene 31 días. Entonces, vamos a ver cuál sería la cantidad de milímetros día que tendríamos que aplicar. Entonces, ¿cómo se hace? 100,4 lo dividimos entre 31 días, ¿sí? Y me da que son 3,35 milímetros al día. Acá hasta acá pues, no hay ningún inconveniente. Acá vamos a hacer una conversión, ¿listo? Entonces, primero, miramos cuál es el factor de conversión. Entonces, vamos a pasarlo porque la bomba funciona en metros cúbicos. Recuerden, la bomba funciona en metros cúbicos. Entonces, vamos a convertir de milímetros de evaporación, ¿cierto? Esto es lo que vamos de evaporación que lo vamos a reponer, lo vamos a convertir a metros cúbicos por hectárea. Entonces, un milímetro
en este caso, también es como una constante matemática, es igual a 10 metros cúbicos por hectárea. Entonces es muy sencillo. Para pasar de milímetros a metros cúbicos por hectárea, multiplico por 10, es decir, corro la comita para este lado, ¿cierto? Entonces hasta ahí, fácil, ¿cierto? No hay, estamos hablando pues de constantes, matemáticas, pues que y una sencilla multiplicación y una división. Entonces vamos a pasar, repito, lo que vamos a reponer en riego, vamos a pasarlo por hectárea, porque la finca pues es grande, y la bomba nos dan un caudal en metros cúbicos por hora. Entonces vamos a pasar este datico que nos dio acá en metros cúbicos hectárea, de milímetros a metros cúbicos, entonces multiplicar por 10, y tenemos 33,5 metros cúbicos por hectárea, ¿cierto? Hasta ahí no hemos hecho nada raro. Entonces ahora vamos a empezar a mirar cómo vamos a aplicar esos 33,5 metros cúbicos por hectárea, ¿cierto? Es decir que mi finca de 30 hectáreas, como ya lo tengo en hectáreas y tengo 33,5 metros cúbicos por hectárea, lo multiplico por 30 para mirar qué agua necesito yo para la finca, ¿cierto? Para la finca. Entonces, vamos a mirar que necesitan 1.005 metros cúbicos de riego, ¿vale? De riego por hectárea, en toda la finca, perdón. En 30 hectáreas es hacer la multiplicación, ¿cierto? Pero bueno, entonces miramos que la eficiencia del riego es del 70%, ¿cierto? Es decir, que si yo aplico estos 1.005 metros cúbicos, no se van a aprovechar de la misma manera. Entonces acá pasémonos al último renglón que estoy señalando acá con el indicador para ver cómo se calcula, ¿cierto? Pues acá arriba está la operación matemática, pero acá se plantea la regla de 3. Entonces, ¿cómo es esa regla de 3? Entonces, si 1.005 metros cúbicos tiene una eficiencia de el 70%, es decir, de 0,7, recuerden que este 70% vimos que era también una constante de pérdida, que esto se ajusta mucho, acá hago un paréntesis, también al tipo de suelo, pero eso es otro capítulo, el capítulo final del libro. Entonces, vamos a trabajar siempre sobre este 70%. ¿Esto qué quiere decir? Que no se va a aprovechar todo el riego. Entonces, vamos a hacer la regla de 3. Entonces, para tener un 100%, pues, ¿cuántos metros cúbicos requiero yo? Entonces, acá, 70% es igual a 0,7, ¿cierto? Eso todos lo tenemos claro. Y 100% es como si dijéramos que es 1. Entonces, para hacer la operación matemática, multiplicamos 1.005 por 1 y lo divido entre 0,7, ¿cierto? Lo cual me da 1.435 metros cúbicos. Entonces, miremos acá. Acá, pues, en el último renglón, la última viñeta está, pues, la regla de 3. Pero acá, en la segunda viñeta, en la del medio, pues, está explicado sin regla de 3. Entonces el 70% de la eficiencia del riego es cuestión de dividir y tenemos la respuesta, que quiere decir que tenemos que aplicar 1.435 metros cúbicos a la finca de 30 hectáreas, ¿cierto? Es decir, que tenemos que aplicar a la finca 1.435.000 litros. Entonces ahí es donde empezamos a mirar, yo tengo la capacidad de aportar 1.500.000 litros diarios. Entonces, ¿qué me conlleva eso, cierto? Hay gente que sí tiene la capacidad de aplicarlos, pero muchas personas no. Entonces, es ahí donde miramos el ejemplo. Yo les decía que es bueno uno pararse en la realidad, tomar fotos de donde uno está, porque no todo el mundo tiene la capacidad de aplicar una cantidad tan enorme de riego, ¿cierto? Entonces, y para toda la finca. Entonces, acá estamos mirando que si yo tengo una fuente hídrica que me aporta esto, pues perfecto. Y estamos hablando de un día, o sea, solo de un día de aplicación de riego. Entonces, esos son cantidades bastante importantes. Seguramente yo tengo que tener acá canales, tengo que tener una laguna muy grande o algo así para poder, si tengo un río o tengo un tanquecito, pues eh, seguramente no voy a poderlo hacer a toda la finca, ¿cierto? Entonces, eso es para que ustedes miren qué agua requiere esa finca de lo que se ha perdido.
en forrajes, ¿cierto? En forrajes. Es una forma de calcularlo. Esta es una forma sencilla, muchachos, de calcularlo, ¿cierto? Entonces, vamos a ver cuánto tiempo tengo que tener la bomba prendida. Estamos hablando de un mes que es muy seco, que es enero. Acá ahorita este mes ha llovido bastante, pero pues no todos los, en unas regiones en enero ha llovido bastante, tengo entendido, pero en otras persiste el verano. Entonces, por eso es importante ubicarse en la región de cada cual y saber cómo se comporta ya cada región. Entonces, ahora vamos a jugar con la bomba. Entonces, la bomba me está aportando 76 metros cúbicos por hora, es cuestión de hacer una división. ¿Por qué? Porque tengo que saber cuántas horas tengo que tener prendida esa máquina. Entonces, mire, eso es una cantidad grandísima, 18.8 horas si hago esa división, es hacer 1435 dividido entre 76, me da que son 18.8 horas de funcionamiento de la bomba para poder aportar el riego de la finca, ¿cierto? Entonces, bueno, estos son como datos para uno tener una referencia, pero esto en la vida real, pues requiere de mucha mano de obra, de una infraestructura muy grande para poder aportar ese riego, ¿cierto? Pero entonces ya les voy a mostrar aproximadamente cómo lo haríamos. Entonces, bueno, vamos a proseguir acá. ¿Cuántos minutos? Bueno, esto es por hectárea. Ya acá, acá esta parte, bueno, de pronto no le escribí nada acá, pero vamos a hacer un paréntesis. Esto es para mirar más o menos para toda la finca. Entonces vamos a trabajarlo por hectárea, ¿cierto? Este 33.5 que está acá, voy a mostrar de dónde lo saqué para que no se me vayan a perder. Recuerden que esto es lo que estábamos hablando de aplicar en general a una hectárea, ¿cierto? Entonces ese 33.5, ¿sí? Ese 33.5, yo quiero saber cuánto tendría que aplicar yo en una hectárea, ¿cierto? En una hectárea donde quizás las pérdidas son menores. Entonces, ¿cómo hago esa operación? Porque pues tener riego para todas las 30 hectáreas es complicado. Entonces voy a mirar cuánto tiempo tendría que yo estar regando una hectárea en la finca con mi bomba de 76 metros cúbicos hora. Entonces tenemos que 76 metros cúbicos por hora es igual a 60, o sea, la hora 60 minutos. Es decir que en 60 minutos va a aportarme 76 metros cúbicos, ¿cierto? Y esta es una regla de 3 muy sencilla. Entonces, para aportar 33.5 metros cúbicos hectárea, que ya vimos de dónde sacamos el dato inicialmente, que fue lo que nos dio pues la primera fórmula, acá tenemos que aportar 26.4 minutos por una hectárea. Entonces, ¿cómo se hace la operación matemática? 33.5 es una regla de 3, se multiplica en cruz por 60, ¿sí? Y lo divido entre 76, que acá está la operación, y me da que son 26.4 minutos por hectárea que tendría que estar funcionando la bomba. Entonces prácticamente es media hora por hectárea, lo cual implica monte el sistema de riego, media hora, es decir que tengo que tener prácticamente una persona encargada a que me haga esta operación todo el día y posiblemente cargue tubería, descargue media hora, entonces es una tarea pues dispendiosa, ¿cierto? Acá, ¿qué pasó? Para que ustedes de pronto, no sé si alguien ya se dio cuenta, acá no se contempló el 70% de la pérdida, es decir, que si hacemos con el 70% de la pérdida de la eficiencia del riego, también va a, obviamente porque en 30 hectáreas o en una cantidad importante, pues la pérdida puede ser mayor, pero pues acá podemos ser más eficientes regando por hectárea, ¿cierto? Si uno lo quiere hacer con el 70% lo puede hacer y me va a dar casi aproximadamente la media hora, ¿sí? La media hora, ¿sí? Entonces es lo que tendría que estar yo aportando riego por una hectárea, ¿listo? Vale, entonces acá, no sé si tengan dudas hasta acá, muchachos, no sé cómo van ahí, qué piensan. Sí, ¿quién?
Es que, pues perdón la pregunta, pero es que, ¿cómo es que se saca ese 76 metros cúbicos? Listo, 76 metros cúbicos es lo que me aporta la bomba, ¿cierto? Es el caudal, eso se llama el caudal, acá lo coloqué. El caudal de la bomba me lo da el fabricante de la bomba. Entonces yo cuando compro una bomba de cualquiera, acá les voy a colocar, puede ser una bomba de estas, puede ser una bomba de estas, cualquier tipo de bomba, el fabricante me va a decir esta bomba le va a aportar tantos metros cúbicos por hora, o si es una bomba pequeña como esta, me va a decir, le va a aportar tantos litros por segundo. Eso es una forma de aforar el potencial de la bomba, ¿cierto? Entonces eso me lo da el fabricante. Cuando yo compro la bomba, lo primero que me van a decir es, la bomba tiene la capacidad de suministrar tanto caudal de agua o tanto volumen de agua en cierto tiempo determinado. Entonces esto es una bomba muy grande y por eso estamos midiendo en metros cúbicos por hora, pero uno las puede encontrar en litros por minuto, litros por segundo, ¿sí? Entonces eso es una forma de aforar, y pues si uno no tiene, pues tiene que hacer las conversiones pertinentes, pero los fabricantes tienen toda esa información, entonces, eso es, cuando uno compra la bomba le dicen exactamente los caballos de fuerza, pero a nosotros nos importa acá es cuánta agua nos va a botar, ¿cierto? Obviamente ahí nos van a decir qué tubería va a requerir, tubería de 3, de 4, de 6 pulgadas, entonces, eso es un datico que nos da el fabricante de la bomba, Entonces, ¿listo? Sí, profe, gracias. Seguimos acá. Volvemos acá. La bomba me va a aportar en una hora, que ya vimos que ese es el caudal de la bomba, me va a aportar 76 metros cúbicos. Entonces lo paso a 60 minutos para yo saber cuántos minutos tengo que hacerlo, el riego, por una hectárea. Entonces ese 33.5, repito, salió acá de la primera ecuación, ¿cierto? De la primera fórmula, porque ni siquiera son ecuaciones, son fórmulas matemáticas. Entonces, es hacer esta conversión para tener metros cúbicos por hectárea. Recuerden, acá lo sacamos 33, que fue correr la coma, multiplicar por 10 este dato que me dio acá de la evaporación día, ¿cierto? Y corrí la comita, es decir, lo multipliqué por 10 y tengo 33.5 metros cúbicos hectárea. Acá lo que hicimos fue que miramos cuál era el requerimiento de la finca. Esta diapositiva es para mirar el requerimiento de la finca, pero acá ya vamos a mirar pues por hectárea cuánto tiempo tendría yo que aplicar ese riego. Entonces, miramos que para una hectárea, hacemos la regla de 3, tendría que tener aproximadamente 26 minutos, media hora el riego prendido para suministrar lo que se está perdiendo en ese momento. Lo que está perdiendo en ese momento. Entonces, listo. Vamos a seguir con esta parte. Ya, bueno, ¿alguna otra pregunta antes de seguir con esta partecita? No, profe. Listo, vale. Hasta ahí todo sencillo. Entonces, vamos a continuar mirando. Acá pues esta es ya la parte final del cálculo, porque listo, vamos a suministrar riego, pero ¿cómo lo vamos a suministrar? Entonces, el radio de aspersión es el área que puede tener de influencia el riego que yo voy a colocar, que se utiliza para forrajes comúnmente. Recuerden lo que vimos hace 8 días, que eran los cañones y los aspersores. Voy a devolverme en la misma presentación para que ustedes recuerden, ¿cierto? Entonces, esto es un cañón de riego, se le determina cañón, aunque es un aspersor muy grande, pero el nombre comercial es un cañón, ¿sí? Eso requiere un caudal más grande, y estos son los llaman aspersores o surtidores, lo conoce también. Entonces acá veamos que estos tipos de riego de goteo, pues que son cuando es planta por planta, cuando están sembrados en surcos, cuando obviamente cuando las plantas están en su lugar quietecitas, pero el pasto no me presenta esa presentación. Mire, el pasto acá, yo si coloco un goteo acá, pues seguramente por donde pase el goteo va a haber agua y el resto no.
¿cierto? Entonces, los sistemas de riego más común para forrajes son o los aspersores o surtidores, ¿cierto? Los cañones que están acá, y este sistema que es un sistema de pivote central que yo les decía que era muy costoso. Acá en Colombia yo no lo he visto solo en Agroexpo cuando lo montan por ahí y quién sabe quién lo comprará. Acá yo sé que si hay 4 personas que lo tienen, o sea, no sé, no los conozco, pero es una inversión muy grande, porque eso aparte para sacar agua de acá requiere un pozo de perforación, que va con el agua va suministrándose de la parte central y va girando en un radio bastante grande. Eso obviamente tiene muchas secciones que uno le puede ir colocando, y cada rueda esta se va moviendo independientemente, cada sección se va moviendo eh, por medio de motores eléctricos. O sea, eso es algo muy grande y donde hay bastante disponibilidad de agua. Entonces, este es otro sistema de riego en ganadería, ¿cierto? Pero pues lo más común son o este tipo de riego por aspersores o por cañones, ¿listo? Entonces acá ustedes ven esta foto, acá se ven pues los aspersores, y acá también se ve el cañón. Para los que quizás no conozcan, esto no está fijo, pero yo creo que la mayoría conocen, así sea en un jardín, esto va girando, ¿cierto? En un círculo, va girando en un círculo, y me va a tener un radio de proyección del riego, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con estos sistemas de riego? Pues obviamente pues tienen mayor proyección, tienen mayor radio, pero la gota es más grande. Hay muchos que no les gusta. Recuerden que mirábamos, yo les comentaba acá lo de la sensibilidad de la hoja, acá está en esta misma diapositiva. Entonces, pues acá caen gotas más grandes y pues va como a costar el pasto. Entonces hay muchas personas que prefieren colocar surtidores, pero el trabajo de mover tubería y de colocar los surtidores entre cada, porque el radio es menor, pues es un trabajo mayor, ¿cierto? Entonces acá vemos lo más común que se encuentra para praderas son los cañones. Estos cañones se pueden conectar tanto a agua como a un pozo estercolero. Un pozo estercolero, pues que el pozo estercolero es donde se deposita la materia fecal de los establos de ordeño mezclada con agua, y pues ayuda antes a hacer una fertilización, ¿cierto? Entonces ahorita miro si les puedo proyectar un video para que ustedes lo vean, eh, pero, pero bueno, entonces es ahí para que ustedes pues conozcan y se empapen, ¿cierto? De este tema, se empapen así como el tema que estamos viendo. Eh, entonces, ya pues aclarada acá la duda, vamos a seguir donde íbamos. Entonces, un cañón pues tiene más radio que un aspersor o un surtidor, que uno llama. Es decir, acá pues coloqué solo esta imagen, que es una imagen como para recordar cuáles son las distancias de un círculo. Entonces, del centro a cualquiera del lugar de la periferia tiene que tener la misma distancia, y pues es lo que llamamos radio, y el radio por 2 es el diámetro, que es decir, de lado a lado, ¿cierto? Entonces, acá donde está el puntico negro es donde estaría nuestro cañón o nuestro aspersor, y él va a ir haciendo este recorrido, ¿cierto? Entonces, este sería el área de riego, todo lo que está dentro del círculo rojo. Sería el área que está regando. Entonces, ¿cómo se hace ese cálculo para saber, bueno, cuántos surtidores o aspersores o cañones voy a requerir? Entonces, primero tengo que mirar cuál es el área de alcance de cada uno de esos aparatos que voy a comprar. Entonces, obviamente, para saber, pues primero es multiplicar por 2 para saber el diámetro. Entonces, acá les coloco una tabla. Esta tabla eh, es de un vendedor comercial. Entonces, cada vendedor me va a decir cuál es el radio de su cañón o de su surtidor. Entonces, acá vemos la tobera. ¿Qué es? La tobera es un acople que hace parte del surtidor que me genera presión. Es una parte que me genera presión. Entonces, acá, esto muy seguramente es en pulgadas. Entonces, acá, esto no vamos a mirar el tema de la tobera, pero acá lo que nos interesa
esta tabla es el radio, o sea, eso siempre lo da. Y acá está la presión requerida en bares, que es otra unidad de medir presión. Entonces eso va con la bomba y va a decir, bueno, necesito tanta presión para poder mover ese surtidor, pero acá lo que nos interesa a nosotros son los radios, para saber de dónde saca uno ese dato de los radios. Entonces un cañón ya tiene de 15 metros de radio, cerca de 30 metros de diámetro. Eso tiene un alcance pues bastante grande, ¿cierto? De esto hay más pequeños, entonces hay aspersores que cubren 1 metro, obviamente pues son de juguete, pero hay otros que son ya más grandes, ¿cierto? Entonces acá vemos este tiene un radio de 15 metros casi, y eso nos lo da el fabricante, ¿cierto? El fabricante, sí, el fabricante. Entonces, y aparte nos dice cuál es el caudal. Mire que acá hay otra unidad de medida, el litros por minuto, que necesita cada tipo de aspersor para funcionar, ¿cierto? Entonces acá esto pues uno no se mata la cabeza, realmente uno cuando compra una bomba, ellos le hacen el cálculo a uno, no del riego, sino de cuántos aspersores de acuerdo al caudal puede mover la bomba. Obviamente acá tenemos de ejemplo una bomba muy grande que seguramente la va a poder mover, pero eso sí, también se pueden determinar por cálculos matemáticos, pero entonces acá este que es el más pequeño requiere 1 litro por minuto, pues que no es una cantidad tan exagerada, 1 litro por minuto no es mucho, para poder cubrir 8.5 metros de radio, es decir, estamos moviendo eh, aproximadamente 16, 19 metros, 17 metros, perdón, de diámetro. Entonces, digamos que es una opción muy buena. Igual acá estamos moviendo 30 metros, ¿cierto? Entonces, esos son como los datos que uno necesita. Eso le coloco la tabla, les repito, para que ustedes vean que este dato lo dan los fabricantes de los aspersores o de los cañones. Ya esto de cuando ya son grandes, pues todos son aspersores, sino que ya cuando son muy grandes se les denomina cañones de riego. Entonces, vemos acá, como nos había dicho el compañero al inicio de clase, 1 hectárea son 10.000 metros cuadrados. Hasta ahí todos claros. 1 hectárea son 10.000 metros cuadrados. Entonces, un ejemplo de un potrero de 1 hectárea, el ejemplo más claro es que tenga 100 metros de ancho por 100 metros de largo. Entonces, 100 por 100 nos va a dar 10.000. Entonces, digamos que este va a ser un potrero muy perfecto. Acá lo voy a dibujar, un potrero muy perfecto, aunque yo lo dibujé, entonces va a ser un potrero muy cuadradito, perdonarán el pulso, donde acá tiene 100 y acá tiene 100, ¿cierto? Entonces ese es el potrero perfecto. Obviamente eso no aplica a la realidad, pero es como para que ustedes tengan en cuenta cómo tengo que ahora yo colocar esos sistemas de riego. Entonces ahora ya se me olvidó cómo es que se borra acá. Ya se me olvidó. Bueno, entonces vamos a colocar acá este ejemplo de un potrero de 100% de 1 hectárea. Vamos a regar 1 hectárea. Entonces vamos a ver los requerimientos en infraestructura y en equipos para yo poder regar esa hectárea. Es una pregunta que le pueden hacer a uno muy frecuentemente. Le van a hacer esa pregunta, venga, y aunque digamos uno no es experto en el tema, entonces sí hay que tener algunos, o sea, esto es matemática, esto es netamente matemática y uno, bueno, ¿usted cuánto cree más para los que quieren como dedicarse a las fincas y así como a mí me gusta, pues uno tiene que mirar cómo se sacan todos estos cálculos al menos para el funcionamiento y para mirar si es viable un proyecto o no? O sea, no vamos a comprar no sé cuántos, bueno, pero ¿por qué? Ah, listo, entonces vamos a mirar cómo se calcula eso. Entonces digamos que este cañón de acá el ejemplo tiene 30 metros de diámetro, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tiene 15 de radio, entonces él me va a cubrir un área de acá a acá de 15 metros, ¿cierto? Pero él va a estar ubicado en la mitad. Entonces, ¿cómo hacemos? Vamos a mirar que para lograr cubrir esa área, entonces si tenemos acá que son 100 metros, es cuestión de dividir entre 30, porque tiene 30 metros de diámetro, es decir que en este potrero, ya ahorita se los dibujé con todo el cariño para que ustedes lo puedan ver, vamos a requerir 3 hileras de cañones, ¿cierto? O tengo que hacer el riego o 3 cañones o 3 franjas, es decir que primero lo coloco acá, después lo coloco acá y después lo coloco acá para poder dar cobertura. Entonces yo le voy a decir al jefe, bueno,
O compramos un cañón y lo colocamos, lo vamos moviendo paulatinamente, o compramos tres, ¿sí? Y obviamente con una bomba de mayor potencia, de mayor caudal, y los colocamos acá fijos, y con eso regamos la hectárea. Entonces el hombre va a decir, no, yo tengo mucha plata y vamos a comprar los tres cañones para no estar bregando. Ah, listo, bueno, entonces vaya y cómpralo, vale 2 millones de pesos cada uno, tenga la plata. Ahí el hombre va a decir, no, yo la verdad no tengo mucha plata, ando llevado, entonces solo puedo comprar uno. Entonces lo que hay que hacer es colocar un solo cañón y lo vamos desplazando cada 30 metros, ¿cierto? Pero entonces ya vi que para este potrero voy a requerir, para un riego general, voy a requerir al mínimo 3 cañones y hacerlo en 3 franjas, ¿cierto? En 3 franjas. Pero bueno, el hombre no quiere comprar, dice que en la finca yo tengo unos aspersores, ¿yo para qué voy a ponerme a comprar cañones si eso vale mucha plata y yo tengo acá? Hagamos funcionar lo que tengo, yo no voy a invertir porque tengo que colocar a funcionar. Estos aspersores se utilizan mucho para regar hortalizas, y yo de pronto se ve mucho en las fincas, yo tuve acá un sistema de riego y coloquémoslo, miremoslo cómo funciona. Entonces miramos que 4 metros de radio, 8 de diámetro, ¿cierto? Entonces vamos a ver, para yo colocar, obviamente, instalar esta vaina es complicado, o sea, no es, ya lo tiré y funcionó. Entonces toca acoplar los acoples, monte, pero miren cómo tendría que hacer. Tendría que ser un terreno que lo miramos en el ejemplo de 100%, lo divido entre 8 de largo y 8 de ancho, para yo colocar un sistema fijo, ¿cierto? Donde no voy a estar moviendo tubería como los cañones, porque el cañón, si ustedes ven acá en la foto, voy a volverme a la foto, el cañón tiene unas rueditas acá que yo se le engancho al tractor y yo voy muy contento. O acá va el que me colabora, don Jaime, y coge, lo alza de acá y lo traslada fácilmente, se lo amarra acá al remolque y más fácilmente, ¿cierto? Pero acá los surtidores, vamos a ver la foto otra vez, esto va acoplado directamente a la manguera, entonces tengo que estirar la manguera, colocar y acoplar los surtidores, entonces esto requiere más trabajo. Pero resulta que el hombre quiere que le reguemos con surtidores o con aspersores, entonces toca mirar cuántos se van a requerir, entonces ¿cómo se hace? Se hace acá, entonces se divide 100 porque es el largo, estamos hablando de un potrero hipotético, 100 y 100 de ancho, lo dividimos entre 8 porque es el diámetro de acción. Entonces vamos a ver que de largo vamos a necesitar 13 para poder dar cobertura total, o sea 12.5, que pueden ser 13, es dividir 100 entre 8, y 100 entre 8 porque el potrero tiene el mismo largo que ancho. Entonces necesito 13 para acá y 13 para acá, es decir que 13 por 13 necesito 169 aspersores para esta hectárea, para de esta característica de aspersor, que me dan 8 metros. Entonces de pronto es este que está acá, ¿cierto? Este que está acá, uno de los más pequeños que tengo acá en la tabla. Voy a seguir a la siguiente diapositiva y creo que ya sigue la tarea, Entonces, acá al lado izquierdo vemos cómo sería el montaje con el cañón. Entonces el cañón, vemos acá que en esta franja van los 30 metros. Entonces, ¿qué requiero yo del cañón? Como el cañón se me deja mover más fácilmente, entonces tengo que colocarlo en este punto, donde acá también me den 30 metros, ¿cierto? Porque es un potrero de 100%, igual que el de acá. Entonces voy a tener una hilera voy a obtener el cañón donde lo voy a estar moviendo en este trayecto, y lo voy a estar moviendo en este trayecto, y después lo voy a estar moviendo en este trayecto cada 30 metros. Recuerden que acá es cada 30 metros. Entonces acá era lo que les decía, yo puedo colocar o 3 cañones en cada una de estas hileras cada 30 metros, y lo voy a manejar por franjas, para poder dar el riego a esta hectárea. Hay cañones más potentes, sí, hay cañones más potentes que lo puedo colocar acá en el centro y tiene 50 metros de para acá y 50 metros de para acá. Entonces con ese cañón voy a llegar y voy a regar todo el potrero. Más potente, ¿sí? Entonces acá les estoy colocando es como ejemplos para uno poder, pero no les iba a colocar el ejemplo fácil. Vamos a tener un cañón de 50 metros de radio, donde me va a botar y vamos a cubrir 100 metros porque pues, ¿para qué? Hay cañones muy potentes de riego. Entonces,
ese también sería una alternativa, ¿no? Entonces vamos a decir, no, pues para regar a la hectárea, necesitamos un cañón que tenga 50 metros de radio. Entonces si el hombre tiene plata, le va a decir, no, sí, la berraquera. Pero pues si no la hay que trabajar con lo que tenemos. Y miren aquel ejemplo de los aspersores, dijimos que eran 13 líneas, si no me creen, cuéntenlas, ahí hay 13 líneas, o eso creo, pues yo creo que las conté. Entonces, en cada hilera de estas, en cada flecha, irían 13 aspersores con un radio de 8 metros para lograr cubrir una hectárea, ¿cierto? Entonces, este es un ejemplo con aspersores y este es un ejemplo con cañones. Si yo tengo estos mismos cañones, acá yo puedo hacer el mismo. Necesito 3 por acá, o sea, tenerlos en el mismo momento. Tendría que tener acá 9 cañones, 3 por 3, 9, en directo para regar una hectárea, ¿cierto? Y de acuerdo a lo que vimos, tendría que tenerla acá en esta hectárea aproximadamente 26 minutos a media hora, que fue lo que vimos en este pedacito de terreno, ¿cierto? Entonces, ¿eso de qué depende? De la disponibilidad de agua, de muchas cosas, ¿cierto? No es fácil cuando no se puede, por eso les decía, cuando no se puede, es mejor decir no se puede, y pues más bien vamos y le hacemos una procesión a San Isidro y rezamos para que llueva, que eso lo hacen en muchos municipios que sacan a San Isidro y se van a los nacederos y al otro día llueve, no sé por qué, pero suele pasar. Pero cuando no tenemos inversión o no podemos hacer una inversión importante, pues hay que bandearse con lo que hay, ¿cierto? Con lo que hay. Y eso se ve mucho en las fincas. No, yo tengo esto, yo no voy a meter plata para comprar algo nuevo, pero tenemos que tener en cuenta cómo se puede organizar. Entonces, ¿alguna pregunta hasta este momento? Profe, yo tengo una pregunta. Sí, señor. Si cogemos un cañón, no sé, digamos de 50 metros, pero pues yo utilizo una bomba más potente y se la meto a ese cañón, pues no me alcanzará el rango de diámetro más ancho. Bueno, los cañones, acá este dato es el radio máximo, ¿cierto? Si usted le mete una bomba más grande, lo que va a hacer es que va a estallar la tubería. Eso sí, es por eso cada equipo tiene su especificación técnica que se la da el fabricante, ¿cierto? Entonces, no, digamos acá el de 8, no, si a este de 8 le coloco la bomba diésel, pues sí lo va a regar, pero lo va a estallar. Eso va a estallar la tubería, por eso hay una presión requerida para cada uno. Les repito, estos son temas de ingeniería. O sea, esto es un tema, y no les miento, esto es un tema de 1 o 2 semestres de ingeniería agrícola para calcular esto. De hecho, los ingenieros agrícolas duran estudiando toda la carrera cómo hacer riegos y cómo hacer distritos de riego. Entonces, esto es algo muy práctico para uno poderlo llegar a determinar, ¿cierto? Con algunos datos de pérdidas, pero no puede colocar una. Lo que pasa, digamos, por una bomba muy grande, lo que tengo que hacer es colocar muchos para que me dé caudal. Pero si tengo una bomba de riego, uno lo que puede hacer en las diésel o en las de gasolina es que toca desacelerarlo un poquito para que me dé menor presión. Hay unas bombas de pronto que tienen una cosa que llama un retorno. Eso se ve mucho en algunas estacionarias. Es decir, que si yo voy a requerir menos agua, el agua que se sobra, por decirlo así, que no requiero, digamos acá un aspersor que necesite, voy a colocar un ejemplo sencillo, este aspersor que requiere 3 litros por minuto y yo tengo una bomba que me va a botar 5 litros por minuto, entonces si yo lo coloco directo se lo va a tirar, pero si tiene el sistema de retorno, entonces es decir que se me va a retornar 2 litros a donde yo quiera, para el piso o a la misma fuente de agua, ¿cierto? Pero todas las bombas no tienen retorno. Entonces eso es importante contemplar. Pero entonces la respuesta es no puede colocar una bomba con un cañón a que bote más presión porque eso ya son los parámetros técnicos de fabricación. Entonces ya lo que él me dice es lo que voy a hacer. Entonces allí le dan uno diferentes opciones. Usted puede colocar un sistema de riego acá así, todo bonito, todo chévere, para que no esté bregando y lo monta acá y coloca aspersores por todo lado, obviamente va a requerir una bomba más potente, o si tiene una bomba pequeña, toca ir colocando por líneas pequeñitas e ir aplicando el riego, ¿cierto? De acuerdo al caudal. Eso cuando uno lo compra, o sea, y si no sé, si alguno lo quiere hacer, no se vayan a matar la cabeza, ellos tienen programas y simuladores de cálculo de todo, no de cuánta agua van a colocar, ¿no? Sino de cuánto
cuántos aspersores necesitan y qué bomba necesitan para un sistema de riego. Entonces usted, necesito regar 1 hectárea. Ah, listo. Ellos obviamente no le van a preguntar si usted tiene o no tiene agua. Ellos le dicen la bomba consume tantos litros o tantos metros cúbicos por hora o por minuto. Entonces uno determina si tiene el agua o no la tiene, ¿cierto? Ellos le van a decir, ah, listo, entonces para ese sistema le ofrecemos estas opciones. Este sistema con una bomba eléctrica le vale tanto y colocan los datos de dónde a dónde tiene que llevar el agua. Entonces, entre más lejos va a haber más porcentaje de pérdidas, menos eficiencia del riego. Ah, bueno, entonces toca colocarla así, toca hacer 3 líneas o si quiere hacemos 5 líneas con otra bomba. Todo eso se lo simulan a uno en un programa, ¿cierto? Acá les estoy colocando como para que ustedes tengan las nociones, pero eso, yo una vez compré unos surtidores también para un proyecto que quería hacer, obviamente, y me salieron con 4 aspersores y una bomba pequeña. Entonces, pero ellos mismos me lo detallaron y pues uno se pone a mirar y es muy similar a esto, ¿no? Pero eso es preciso. Esto se aplica para terrenos planos, pero cuando los terrenos son ondulados o tienen la topografía, sí toca requerir a un ingeniero que le une el porcentaje de pérdida y la potencia de la bomba, porque eso sí ya son cálculos muy avanzados, donde toca determinar cuál es la potencia de la bomba para poder mover el agua por una pendiente, ¿sí? Por una pendiente, pues obviamente cuesta arriba, entonces es como, les voy a mostrar acá una foto, que la vimos en la clase pasada. Entonces esta es una finca plana muy bonita, pero acá está esta finca donde de pronto yo tengo la fuente de agua acá y quiero aplicar riego acá y no está lloviendo, ¿sí? Acá donde están las casas, digamos que acá no hay casas y no hay vacas y se me van a morir de hambre en el verano y yo quiero aportar el riego, entonces claro, calcular la potencia de la bomba y la eficiencia del riego en una cuesta arriba ya es un cuento difícil de calcular para uno que no es ingeniero, ¿cierto? Ellos sí lo colocan en un simulador y toca colocar, a veces toca colocar subestaciones, llevar el agua y más bien regar de otra manera para poder terminar eso. Pero entonces, lo que les acabo de enseñar es algo muy sencillo, no se preocupen que esto, o sea, esto solo lo vamos a ver hoy, muchachos, como para que ustedes tengan la noción. Ustedes lo pueden estructurar en su ABP de pronto algo muy sencillo con estos mismos datos, como quieran, algo con los datos, ojalá que digamos esto es importante acá, estos datos, el área de la finca, la evaporación, y con eso trabajamos, ¿cierto? Y pues obviamente, pues siempre trabajamos el riego pues en un mes difícil, ¿cierto? En enero, porque es cuando necesitamos riego, pues no vamos a ponernos a mirar ahí, pero es que ahorita como que está lloviendo, como que no. La idea es hacer un ejercicio para calcular el riego en una época donde toque aplicarlo. Entonces acá la precipitación era para mostrarles que versus a lo que se pierde es mayor, ¿cierto? Con la misma constante, con la misma eficiencia de riego, algo así muy, muy sencillito lo pueden estructurar. Y pues lo que les digo, la bomba, el caudal de la bomba es lo que compre. Entonces así lo podemos estructurar. Esto sí, muy sencillito porque nos vamos a meter en 8 días ya con un tema de maquinaria, que eso sí me interesa que lo sepan más, ¿cierto? Esto pues, les repito, yo quiero que lo sepan, quiero que lo conozcan, que hay unas formas de calcularlo. El que sea curioso enseguida puede irse a mirar en alguna página de internet y esos son artículos y son libros para llegar a calcular eso con variables que uno a veces ni entiende. De donde está la textura del suelo, la velocidad del viento, las pérdidas insensibles, constantes, mejor dicho, todos son temas de ingeniería bastante amplios, bastante amplios. Muchas veces miran la calidad del agua, entonces cuando tienen aguas pesadas, aguas, digamos, pesadas que tienen algunos minerales como hierro, que que impide la velocidad del agua, eso varía también en el riego, o sea, usted puede demorarse acá, estudiar otra carrera alterna para poder determinar bien cómo se hace un sistema de riego, y les enseñé, esto es un método sencillo basado en las pérdidas, porque acá si ustedes se dieron cuenta en este método no estamos mirando los requerimientos de la planta como tal, y los requerimientos varían si está recién establecida, si está en desarrollo, si está para cosecha o en floración.
los requerimientos varían de la radiación solar, los requerimientos varían de la velocidad del viento, los requerimientos varían hasta de el tamaño de la raíz, todo eso se mide, o sea, esto se mide y van a llegar a determinar, ¿cierto? Entonces acá es como para que entremos un poquito en ambiente de este tema matemático, porque en capacidad de carga sí ya vamos a empezar ahí como un poquito más fuerte, ¿cierto? Acá es como para que ustedes miren que esto se puede calcular, que uno lo puede hacer mediante unas fórmulas, pero que si alguno tiene un amigo ingeniero, obviamente me van a echar la abuela, porque van a decir, no, esto es muy básico, o sea, yo les enseñé y fue ni a gatear. Entonces es una forma de hacerlo, ¿cierto? Es una forma muy sencilla de hacerlo, así lo aprendí yo, ¿sí? Hay artículos de pronto que muestran este tipo de sistemas con 20.000 variables, y a la final dice, sí, casi siempre, o sea, la conclusión sí, el riego siempre es muy importante y se requiere en los diferentes meses, independientemente si llueve o no llueve, porque tiene que estar lloviendo todos los días para no aplicar riego, ¿sí? Entonces eso sí es un tema bastante complejo. Entonces, acá pues les mostré la fase, pero de acá no vamos a avanzar más, o sea, lo de riego lo vemos hasta hoy, hasta este punto, ya en 8 días vemos maquinaria agrícola, el tema sí es bien chévere, es bien interesante porque vamos a hablar de tractores, de maquinaria, de cómo se colocan, de cómo se llaman, para qué sirven, cuándo se deben utilizar, cuándo no se deben utilizar, todo enfocado en la producción de forrajes, ¿cierto? Entonces, ese es un tema ya pues bastante chévere, en qué lugares se puede utilizar, en qué lugares no se puede utilizar, ¿sí? Entonces, ese tema lo vamos a ver ya bien chévere dentro de 8 días, ¿cierto? Y voy a dejarles un ejercicio porque como me toca sacarles notas, por mí no les dejaba nada, realmente. No les dejaba tareas porque sé que ustedes son personas muy ocupadas, que ahorita están viendo anatomía, fisiología, histología, en fin. Entonces, pero después la doctora Giovanna me va a decir, bueno, ¿y qué nota les va a sacar? Entonces, para no hacerles quiz de este tema, yo les voy a dejar un ejercicio muy pequeño. Entonces, vamos a trabajar con una finca de 15 fanegadas, ¿cierto? Entonces, ya de antemano saben que toca averiguar cuánto es una fanegada, el que lo sabe, felicitaciones, el que no, pues tiene que averiguarlo. Entonces, vamos a pasarlo a hectáreas, sencillo, a ver cuántas fanegadas, la relación entre fanegada y hectárea. Entonces vamos a ver cuántas hectáreas son 15 fanegadas. Listo, por una regla de 3. Vamos a trabajar con una evaporación de 100 milímetros al mes, y pues acá coloco el dato de precipitación, que aunque no lo utilizamos en este modelo de cálculo, si este es un modelo de cálculo, así como vamos a ver modelos de capacidad de carga, este es un modelo muy sencillo de calcularlo, pero entonces acá la precipitación la muestro es porque, mire, estamos por debajo, como se está perdiendo más de lo que está lloviendo, ¿cierto? No estamos ni siquiera a nivel. Entonces, la evaporación es de 100 milímetros al mes, la precipitación es de 100 milímetros, de 50 milímetros mes, la constante que ya hablamos, que les mostré unas tablas de donde se podría determinar esta constante, que es relacionada con la evaporación, una constante, un gradiente de evaporación para poder calcular, ¿sí? La eficiencia del riego, que hablamos que es del 70% aproximadamente, entonces vamos a trabajar con el 70%, lo cual no quiere decir que pues el riego no se aprovecha en un 100%, sino se aprovecha en un 70%, y vamos a mirar el caudal de la bomba, que es de 50 metros cúbicos por hora, ¿listo? Y aparte, pues vamos a mirar, hacer un ejercicio similar, pues más o menos cuántas horas tendría yo que colocar el riego. Estructúrenlo ustedes, ¿cierto? Vamos a ver que ustedes estructuren algo similar a lo que hicimos hoy en clase, a lo que les mostré, cuántas horas o en la finca, o cuántas horas por hectárea, ¿cierto? Que fue lo que miramos. Aparte, van a diagramar con aspersores de 10 metros de radio. O sea, diagramar es hacer esto, hacer esto, un esquema, ¿sí? ¿Cómo sería para colocar ese riego en un potrero de una fanegada diaria? O sea, acá queda redundante porque ya sabemos cómo pero es una fanegada, ¿cierto? Entonces vamos a colocar un ejemplo.
Ojo, acá cada grupo, porque van a trabajar en grupos, acá les coloqué que para una hectárea son 100%, ¿cierto? Entonces, ¿qué van a hacer? Para saber cuánto, cómo sería el diagrama, obviamente cada grupo puede tener una opción diferente, pero entonces tienen que mirar cuánto de largo y cuánto de ancho puede tener una fanegada, ¿sí? Cada grupo dice, no, la mía tiene tanto por tanto, la mía tiene tanto por tanto, y de acuerdo a eso van a hacer un diagrama de cómo colocar aspersores de 10 metros de radio, ¿listo? Es algo muy sencillo, entonces van a dibujar así, acá de largo tiene tanto el potrero, y obviamente si yo multiplico el largo por el ancho me va a dar una fanegada en metros cuadrados. Entonces, ¿dónde está acá el de rayar? Aquí está el de rayar. Entonces acá alguien me va a decir, mi potrero es así, no sé, es así, y acá tiene tanto de largo, tiene tanto de ancho, y esto, acuerden que el área es multiplicar largo por ancho, me da un valor X, ¿cierto? Y ese valor X tiene que ser una fanegada, ¿cierto? Entonces, repito, cada grupo puede determinar cuál es su largo y cuál es su ancho, pero tiene que dar una fanegada. Y entonces en una fanegada, miren, entonces si tiene 10 metros y acá tengo tanto entonces acá vamos a colocar una línea acá, una línea acá y una línea acá, listo, y espaciados de cada cuarto, ¿cierto? Algo muy sencillo, bastante sencillo. ¿Alguna pregunta? Mientras yo voy borrando el tablero. Profe, esa fanegada la puedo convertir en una hectárea y hacer el diagrama, pero de una hectárea. No, en una fanegada. El potrero tiene una fanegada. El potrero tiene una fanegada. O sea, hay que hacer es conversiones, pero no, el potrero tiene una fanegada. Diego creo que fue el que me habló. Sí. Entonces es un potrero, por eso le digo, todos los potreros no son iguales. Entonces, señor, ¿qué será que, cómo hago para, tengo estos aspersores de 10 metros de radio, ¿cómo hago para regar este potrero de una fanegada? ¿Cómo hago el cálculo? Quiero regarlo. ¿Cuántos aspersores necesito? ¿Cómo lo puedo plantear? Entonces usted le va a decir, no, pero si este es acá, ¿cierto? Entonces acá esta parte no lo van a convertir en fanegada, no lo van a convertir en fanegada, porque en hectárea, perdón, en hectárea, porque ya sabemos que el potrero tiene una fanegada, es un potrero que ya está hecho, la mayoría de fincas ya están hechas, entonces es un potrero que tiene una fanegada y tenemos surtidores de radio de 10 metros y el hombre no quiere comprar más surtidores, sino quiere utilizar sus surtidores, tiene muchos. Entonces usted va a decir, mira, vamos a utilizar tantos y vamos a colocarlos de esta manera. ¿Listo? Listo. Bueno, entonces para entregar este trabajo, vamos a trabajarlo en grupos de ABP, ustedes para no desorganizarlos, obviamente de ABP de acá de ISPA, y ustedes tienen mi correo, ¿cierto? ¿Todavía? Bueno, pero de verdad que acá hay unos que no, quizás no me conocen, entonces les voy a, en sus grupitos de ABP, esto obviamente, ojalá pues ya lo hayan plasmado, acá les voy a escribir, primero voy a descargar la asistente antes de que se me olvide, les voy a mandar mi correo institucional, prefiero, esto no es, prefiero que, ¿qué? Prefiero que me lo envíen por Drive. Últimamente me he dado cuenta que recibir muchos trabajos, que cada cual de pronto le envía de una diferente manera, pues para la calificación es un poquito dispendioso para hacerle las correcciones, ¿cierto? Más que todo para las correcciones. Entonces va a ser un poquito complejo esa calificación. Entonces lo que vamos a hacer es que en grupitos, uno del grupo me lo va a compartir, marquen el trabajo grupo 1, o sea que el ejercicio de riego. Y yo ya abro el grupo y que esté primero los nombres. Profe, ¿y para cuándo? Tienen, ¿qué? 40 minutos, ¿será? Muy poquito tiempo. No mentiras, para otra clase. O sea, antes de que empiece la otra clase me lo envían. Bueno, profe, me asustó. No se asusten, pero igual tienen clase todo hasta las 5. O sea,
Si les pregunta la doctora Joana, trabajamos hasta las 5 de la tarde, ¿no? O sea, ahorita hay tutoría, pero bueno, en 8 días ya empezamos más fuerte, ¿listo? Entonces voy a descargar la asistencia, primero acá. Ya saben que si alguno no puede venir, me dicen. Ustedes saben, para los que no me conocen, que me pueden escribir al celular cualquier cosa. Creo que acá hay un compañero de ustedes que me pidió una consulta y no le he respondido. Entonces, ahorita, de hecho, ahorita voy a buscar el mensaje y le voy a responder. Yo a veces no respondo inmediatamente. No me vayan a pedir que les solucione el problema, pero sí los puedo orientar. ¿Listo? Sí los puedo orientar. Entonces, ya voy acá a escribir. Yo creo que la mayoría de ustedes tienen mi número, pero para esto no creo que se vayan a enredar mucho, no creo que vayan a enredarse mucho en este tema. Igual este es un tema pues que hay que verlo, pero ustedes se dan cuenta que no es un tema netamente veterinario, pero es un tema productivo, que hay que tener unos conceptos de base. ¿Listo? Entonces, ya les voy a escribir acá mi correo. Así lo escribí en carlos.acosta@sanmartin.edu.co, ¿cierto? Para hacer, digamos, esto cuando lo vayan a estructurar en el ABP, cuando lo van a estructurar en el ABP, pueden buscar, en el ideal salen estos datos, en los planes de desarrollo, de pronto en la próxima clase les muestro, de los municipios salen los datos de cada municipio y de cada subregión del municipio, la evapotranspiración y las precipitaciones, para uno poderlo empezar a plasmar de esa manera. Al menos que, o sea, si no se puede colocar en el ABP un sistema de riego, al menos digan, no, pues no se puede, en mi finca no se puede colocar riego, pero sí lo necesito por esta razón, ¿cierto? Y yo estoy seguro, ahorita, lo chévere ahorita que vamos a trabajar pues durante todo el semestre es que una cosa se va enlazando con la otra, y desde ya les digo que a la final, o sea, ¿por qué regamos? Porque necesitamos pasto, ¿sí? En la época de verano va a haber menos disponibilidad de forraje verde. Y si no tengo pasto, pues las vacas se me van a morir de hambre. Entonces, eso es el riego. Para eso es el riego, pero a la final, muchachos, ustedes se van a dar cuenta porque, o sea, no es que no le paren bolas a este tema de riego, ¿sí? Pero a la final se van a dar cuenta, y eso lo vamos a ver al final de este semestre, que es mejor conservar forrajes. Es menos la inversión, es menos todo, porque hay fincas donde no se puede aplicar un sistema de riego, pero entonces, si voy a depender de la comida externa, de que alguien coge y me vende comida externa en épocas de verano, silos, enolajes, ensilajes, lo que quiera, pues la mejor alternativa siempre va a ser conservar forraje. Entonces primero miramos este tema para que vean, no, si los forrajes necesitan agua, y casi siempre necesitan agua, y cuando hace verano, ya lo vamos a ver en el otro corte, no vamos a tener forraje disponible. Ah, listo, ¿puedo tener riego? No. Ah, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a tener periodos donde las vacas no van a tener comida. No, entonces tenemos que programarnos, hacer una programación, ¿cierto? Pero acá pues es una forma de mirar, bueno, pero ¿y cuánta agua necesitamos, cierto? Ah, ¿será que sí lo puedo colocar? ¿No lo puedo colocar? Voy a colocarles acá, a ver, un video que lo tengo acá en WhatsApp. Voy a ver si lo puedo proyectar. Voy a buscarlo, que siempre se demora en cargar un poquito. Un poquito. Para que ustedes vean un riego de una bomba estercolera, así como para que no sea todo matemático, como así a lo ahí insensiblemente, sino para que vean cómo uno lo puede estructurar. Vamos acá ya contra el video. Vamos a ver si me va a reproducir acá fácilmente. Y ya les proyecto pantalla, o si no, me ven los mensajes de WhatsApp. Ya está, a ver si ya se puede reproducir y les muestro un video. Bueno, si no, después lo descargo, es que no lo he descargado, y se los proyecto. Aparece que acá ya se descarga.
Creo que de fondo están escuchando un tractor. Vamos a ver si lo descargo acá, momentico, paciencia, paciencia, paciencia. A ver si acá descargándolo ya lo puedo reproducir. Y les muestro, les muestro. Por lo menos, bueno, lo he visto mucho lo he visto mucho en campo, lo he visto mucho. Obviamente es algo muy empírico, pero en campo, una semana que no llueva y empiezan a colocar, o sea, no que venga, miramos, eso lo hacen los administradores de la finca, no, venga, miramos el IDEAN, a ver cuánto llovió, venga, miramos a ver cómo es esto, venga, miramos lo otro, venga, no sé qué, ta, 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 ta. Entonces ellos no se van a poner a, sino una semana que no llovió, sea el mes que sea, a encender riego y lo van colocando aproximadamente media hora y coincide con estos cálculos, lo colocan media hora por lugar, media hora cada lugar, tin, 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 y el paso se empieza a ver. Así, o sea, sin necesidad de cálculos. No, obviamente no lo vayan a decir, en la sustentación no vayan a decir, porque si no la doctora Joana me cuelga. No, es que el doctor Andrés nos dijo que una semana que no llueva y encienden el riego, pero así se hace en campo. En campos no llovió una semana, contadita la semana y empiezan a colocar sistemas de riego. Y más o menos vimos que eran 30 minutos aproximadamente así con las bombas, entonces empiezan a dejar el riego, media hora en cada sector, Listo. Entonces ya les voy a compartir otra vez acá pantalla. Este video. Listo. Entonces acá vemos, ahí están viendo la pantalla. ¿Me confirman, por favor? No se está reproduciendo el video. Sí, profesor. Listo, vale. Listo, entonces ahí vemos un tractor, un John Deere de 65 caballos de fuerza, conectado a una tractobomba, acá pues no se ve bien, pero acá la estoy señalando con el cursor, una tractobomba conectada a un pozo estercolero, ¿cierto? Con tubería de 6 pulgadas. ¿Sí? Esta es una tractobomba que aproximadamente bota un caudal de 50 metros cúbicos, como les dejé en la tarea, de 50 metros cúbicos por hora. ¿Sí? Entonces esto es acá pues hay materia fecal disuelta con agua. Entonces esto se hizo ahorita en enero. Hace poquito, el video, mire, el 23 de enero se hizo esa aplicación de ese riego. Se conecta al tomafuerza del tractor. Esto que está acá no son aspersores, esto es que acá la tubería tiene fugas, ¿sí? Eso siempre tiene, de acopla un tubo, cada tubo de estos tiene aproximadamente 8 metros de largo, y siempre tiene fugas, entonces por ahí, ahí fue donde dicen que la eficiencia del riego no es el 100%. Metros de radio, entonces acá empieza es el tractor, ¿sí? El tractor sirve para muchas cosas en la finca, entonces acá ya después les voy a mostrar, se conecta el tomafuerza. La tubería que tenga. Entonces eso es como para mostrarles algo así muy, muy pequeñito, como para que no todo sea matemático, para que todo no quede así como, como dicen ustedes, sin vaselina. Entonces, para que ustedes puedan llegar a mirar cómo es este tema así, en la vida real, ¿cierto? Entonces ahí se va a colocar media hora en ese lugar, y pues va, va aplicando riego en ese sector, después se traslada hasta donde alcance la tubería, ¿cierto? Hasta donde alcance la tubería. Entonces, eso es una de las maquinarias más utilizadas, y pues dependo del combustible del tractor. Si no tengo, pues ya tengo que mirar si es eléctrica o si es otro motor, pues sería otro gasto adicional. Pero las tractobombas son
muy buenas, muy buenas. ¿Alguna pregunta hasta acá, muchachos? Bueno, creo que no, entonces cualquier cosa me la hacen saber por correo electrónico, me la hacen saber por WhatsApp si quieren. Si no les respondo me tienen paciencia y si no les respondo me vuelven a recordar, que a veces se me olvida. Entonces, para orientarlos en este tema, ustedes pueden ir estructurando este tema en el AEP de una manera muy sencilla, así como se las mostré el día de hoy, pero toca empezar a consultar los datos de cada región, toca empezar a mirar el comportamiento de cada región y móntense una programación así de riego de acuerdo a lo que quieran estructurar para el ABP. Y si no, importante, siempre lo he dicho, si de pronto ven que en la finca donde ustedes quieren hacer eso no hay posibilidad de riego, diga, necesitaríamos regar de esta manera, pero pues no se puede porque no hay agua, ¿sí? O sea, la disponibilidad de agua acá es importantísima, es importantísima. Entonces, muchachos, no siendo más, me despido, nos vemos en 8 días. En 8 días ya empezamos con el tema de maquinaria agrícola, para que entremos ahí un poquito ya más en materia, ¿listo? Vale, profe. Listo, profe. Vale, Listo. profe, gracias. 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 Entonces así quedamos, cuídense mucho. Gracias, profe. Gracias, profe, igual. Gracias, profe. Profe.